Acelerando Empresas, episodio 355. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Frank Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, claro que sí, acompañarte hoy, viernes 25 de octubre, en este episodio número 355, en el que vamos a tratar dudas, como cada viernes, sobre contratación y formación de equipos. Realmente están muy relacionadas las dos dudas de hoy con estos temas, así que creo que va a haber un buen compendio sobre este tema. Pero antes, recomendarte que visites nuestra web acelerandoempresas.com, donde ya sabes que tienes cursos prácticos en vídeo y también masterclass de expertos para aprender a emprender. Y no te olvides que tenemos abierto ahora el plazo para enviar sugerencias, para enviar ideas de negocio basadas en las dos palabras de la semana, del ciclo de los martes, que podéis enviar a info@acelerandoempresas.com y participar gratuitamente con ideas sobre las palabras perfume y fotocopia. ¿De acuerdo? Así que bueno, animaos y sin más dilación comenzamos ya con el episodio de hoy. Pues vamos con la primera duda de hoy, que me llega de Ignacio y me decía lo siguiente. Buenos días, Fran. Estoy terminando de desarrollar el código de producto de la startup que lanzaré en breve relacionada con el mundo ERP. La verdad es que me siento algo agobiado porque no consigo finalizar todas las tareas que me tengo puestas antes de sacarla a la luz. Tendría que incorporar a alguien al equipo que me ayudara con la programación, pero no tengo recursos para incorporar a alguien en nómina, que aprenda y luego comience a producir al tiempo. ¿Qué me aconsejas para darle un empujón a mi proyecto? Muchas gracias por todo y un abrazo. Ignacio. Bueno, pues Ignacio, muchas gracias por tu duda porque es muy interesante y viene al pelo a muchas que me van llegando de una forma o de otra y que pues es realmente algo importante para muchos emprendedores. Básicamente, el hecho de hacer o montar una startup que sea de tipo tecnológico, como en este caso, requiere muchísimas horas, muchísimo código, muchísimo desarrollo, y por más que hagamos realmente algún producto mínimo viable y por más que validemos y por más que hagamos todo lo que dicen los manuales del Lean, al final hay que echar horas, hay que trabajar y claro, evidentemente, pues esto es tiempo y si no lo puedes hacer tú, es dinero. Pero claro, evidentemente hay muchas formas de contratar. Por tanto, esta es la primera duda de hoy que os decía al principio, está relacionada con la contratación e incorporación de personas al equipo. Por una parte, pues, por supuesto, la opción de incorporar algún cofundador del proyecto que te ayude sin cobrar, por decirlo así. Es decir, igual que tú, pues tendrá una participación en la empresa y por tanto, pues esto os permitirá tirar durante una serie de meses sin, pues, coste para la empresa, más allá del coste de las propias obras que echéis vosotros como inversión, digamos, al proyecto. Y claro, esto pues tiene su ventaja, que es que pues no te cuesta el dinero, pero por otra parte tienes una pérdida, que es el porcentaje de la empresa que le vas a dar, es decir, las acciones del total que tienes tú. Esto es algo que ahora no parece igual muy importante, pero con el tiempo, desde luego, puede serlo. ¿Por qué? Pues porque, a fin de cuentas, esto que estás haciendo con esta persona, el desarrollo que harías con esta persona que incorporarías, es probablemente a lo mejor un trabajo que tengas que hacer inicialmente, pero depende de cómo lo tengas planteado, igual después no lo necesitas. Igual necesitas otras partes más importantes, como por ejemplo la parte de comercial, ventas o soporte o dirección, en fin, no sé muy bien cómo va el proyecto estructurado, pero creo que es muy importante que esto también lo tengas en cuenta, porque a menudo muchas empresas empiezan incorporando a muchos cofundadores de desarrollo tecnológico como tal y después realmente pues no son los más necesarios, porque esa parte se podría hasta subcontratar, por decirlo así, mientras que otras partes muy importantes, como las que decía antes, se quedan pues sin nadie de los cofundadores que las lleve a cabo, que sea capaz o que tenga experiencia o que simplemente se quiera dedicar a ello, ¿de acuerdo? Así que yo, ¿qué te diría aquí? Pues primero que hagas ese ejercicio de reflexión, es decir, pienses realmente si ese recurso, esa persona adicional te va a ser necesaria para todo el tiempo del proyecto o simplemente para darle un empujón, como tú bien dices en tu pregunta, al proyecto ahora mismo, para el lanzamiento o lo que sea. Si es así, si es solamente un empujón, pues probablemente no sería la mejor de las ideas meter a alguien adicional con un perfil tan tecnológico como el tuyo, de programación y demás. No lo sé, tendrías que juzgarlo tú, pero desde luego sí que te van a hacer falta otros perfiles, probablemente de tema comercial, ventas y todo esto, ¿de acuerdo? Así que bueno, tú tienes que decidirlo.
Si decides, por el contrario, que lo que quieres es un cofundador, pues bueno, igual pues puedes buscarlo pues en tantos sitios que hemos dicho que se pueden buscar a cofundadores, ¿vale? Y bueno, incluso aquí alguien que esté escuchando ahora el podcast y le interese un proyecto así, pues puede, por supuesto, escribir a info@acelerandoempresas.com y gustosamente os pongo en contacto. Pero ¿qué pasa si no quieres meter a un cofundador? Porque más o menos lo intuyo por tu texto, por tu mensaje, y a la misma vez no quieres gastarte todo el dinero que tengas ahorrado, por ejemplo, en contratar a alguien con su nómina y con todo, en fin, a nivel habitual, ¿no? Jornada completa y todo esto. Pues bueno, ¿qué podrías hacer? Pues hay soluciones. Hay algunas soluciones, sobre todo en el ámbito de la programación, en el ámbito tecnológico, que es el mundo de los freelance. ¿De acuerdo? Bueno, alguna vez he mencionado este tema, creo, en el podcast ya, porque he hablado de tantas cosas que no sé exactamente ya muy bien cuándo he dicho qué, pero si no lo he dicho, pues lo repito, ¿no? Básicamente, los freelance son algo que puede ayudar mucho en esto, en este tipo de tareas, en darle un empujón a un proyecto en una serie de cuestiones concretas, ¿no? Y más si son tecnológicas y se pueden hacer a distancia. ¿Por qué? Pues porque los freelance son personas que están pues trabajando pues en sus cosas, ¿no? Tienen sus clientes o incluso trabajan ya en algún tipo de negocio propio o incluso ajeno, por cuenta ajena, están contratados, pero sacan tiempo para poder ofrecer sus servicios en determinadas cuestiones. Por ejemplo, en la programación de RPs o en webs o en lo que fuera del mundo online. Entonces, todo esto puede ser aprovechado por ti para precisamente lo que necesitas hacer, para terminar ese desarrollo que necesitas terminar y ponerlo ya a punto y que puedes comercializar, porque claro, evidentemente las empresas que quieran contratarte que tendrán que tener un producto que evidentemente funcione, esté probado, no vas a instalarle un ERP o algo parecido a alguien para que le falle al minuto, ¿no? Ahí completamente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, ¿qué te recomendaría yo aquí? Pues lo primero es que pues, contactes con freelance que tengas más o menos en tu radio de acción, ¿vale? De hecho, si algún freelance está escuchando este programa y quiere saber más sobre el proyecto, por supuesto que escriba a info@acelerandoempresas.com y lo ponga en contacto. Pero si no tienes esos contactos, si no tienes esas personas ahí que puedan echarte una mano en un momento dado, pues lo que podrías hacer es buscarlos online. Y para esto hay varias plataformas, ¿de acuerdo? Yo voy a mencionar ahora concretamente tres, que creo que son pues muy destacadas. Son distintas, aunque dos de ellas son parecidas y pues bueno, creo que pueden ser de utilidad en muchos casos, ¿vale? No solamente para ti, sino para otras personas que tengan problemas parecidos en este tipo de temas, ¿de acuerdo? La primera sería Upwork, ¿de acuerdo? Upwork, pues como app en inglés, UP, y work de trabajo, ¿de acuerdo? Es una plataforma bestial, es una red enorme de freelance que pues ofrecen sus servicios para personas que quieran contratarlos, ¿no? Entonces, lo bueno que tiene Upwork, y por cierto también tiene la segunda que voy a comentar, que se llama Freelancer, ¿de acuerdo? Tal como suena, terminado en R, Freelancer. Pongo los enlaces en las notas del programa como siempre, en acelerandoempresas.com. Y bueno, pues básicamente lo bueno que tienen estas plataformas es que te permiten contratar a la gente concretamente para el trabajo que tienes que hacer. Es decir, no estaríamos contratando a alguien, como por ejemplo lo que hablabas tú, ¿no? Del tema de meterlos en nómina, por horas y tal, ¿no? No, sino que lo que hago yo es una petición de ofertas para un trabajo concreto. El trabajo concreto lo tengo que evidentemente detallar, es decir, hacer una especie de propuesta en la plataforma y escribo todo lo que necesitaría, por supuesto dando algo de contexto. O sea, es decir, ponen, por ejemplo, el proyecto va sobre este tema, tengo esta parte y esta parte ya hecha, me haría falta esta otra parte que estaría hecha o idealmente quiero que sea con esta tecnología o hay que terminar esta parte, pues también quiero que haya un nivel de calidad tal, que se prueben tal cosa, que hagan incluso test automatizados, en fin, todo lo que quieras comentar ahí, ¿vale? Y pues quiero que me deis ofertas, ¿vale? Es decir, que me hagáis propuestas de por cuánto me haríais este trabajo. Esto se lanza a la plataforma y pues la gente que está en la plataforma, que como digo hay miles, normalmente la gente que está pues más centrada en la categoría que tú habrás puesto, que será con una tecnología, un tipo de trabajo y tal, y en el rango de presupuesto que tienes, porque sí, es que no tienes que decir exactamente cuánto, pero sí que podría estar un rango en cuanto al presupuesto, ¿de acuerdo? Pues ahí te empiezan a hacer ofertas y alguno, por ejemplo, te llega y te dice, oye, yo quiero hacer este trabajo, te lo haría por tal presupuesto, ¿vale? Y te lo entregaría en tanto tiempo, que por cierto también tú puedes incluso decir el tiempo que le das, ¿no? Pero bueno, ellos te hacen como una especie de propuesta con un mensaje y te cuentan también quiénes son, ¿no? Es decir, qué experiencia tienen, qué proyectos similares han tenido y todo esto. Aunque tú también lo puedes seguir, pero normalmente te lo van diciendo.
Y, por supuesto, pues otros llegarán con otras propuestas, con alternativas, incluso con otras tecnologías, con otros plazos y, por supuesto, con otros precios, ¿de acuerdo? Por tanto, ahí tú ya tienes que jugar en el sentido de la negociación, ¿no? Empezar a comentar las cosas con uno con otros y al final con el que más, digamos, te genere confianza, porque, por ejemplo, tenga más reviews, es decir, que más gente le haya recomendado en la plataforma porque es un buen freelance, ¿vale? Ha hecho buenos trabajos y tal, pues desde luego también con los otros parámetros juegas y finalmente decides por uno. Pero aquí viene lo bueno, es decir, una vez que decidas que alguien va a hacer el trabajo, la plataforma te protege bastante. Es decir, uno de los problemas más habituales cuando contratamos a alguien que no conocemos, sobre todo en este caso, que te pueden venir ofertas de cualquier otro país, en fin, también por supuesto de tu país, ¿no? Pero, en fin, que no conoces a priori a esa persona, es que tienes mucha desconfianza de la calidad del trabajo, de que cumpla el tiempo que te he dicho, que lo haga bien, en fin, todo lo que tú querías, ¿no? Y eso, ¿cómo lo hace? Pues la plataforma lo hace de una forma bastante friendly con, digamos, los contratantes, ¿no? Con tu parte. ¿Por qué? Pues porque una vez que habéis llegado a un acuerdo, se ponen una serie de hitos. Tú puedes decir, oye, mira, yo quiero que, pues, cuando lleves tal y tal parte, pues me la presentes, me entregues el código fuente y una vez que yo lo verifique, libero la partida de dinero para pagarte este porcentaje. Cuando sigas avanzando, si te doy el ok, pues me haces otra parte y esa otra parte directamente, como digo, una vez que esté, lo verifico y te pago la siguiente parte. Y así hasta el final. Incluso puedes poner algunos objetivos finales más pesados para que asegurar que no coge una parte del trabajo y se va sin terminar el resto, ¿no? Ese tipo de cuestiones se pueden hacer. Y la verdad es que está bastante bien. Es más, si hay algún conflicto, cosa que no suele pasar mucho, ¿por qué? Pues porque, como digo, las reglas suelen estar muy claras en la plataforma y tú tienes, digamos, el permiso de poder pagar cuando cumpla el objetivo, pues alguna de las partes puede, por ejemplo, poner una querella, entre comillas, una querella, es decir, una reclamación para que alguien de la plataforma esté, digamos, encima del tema, lo revise y, por tanto, dé la razón a quien cree que tiene razón según las condiciones dadas, ¿de acuerdo? Entonces es algo así como un juez interno, pero sin tener que llegar a ningún tema legal, porque claro, sería muy complicado muchas veces porque la relación es entre países, ¿de acuerdo? Pero, como digo, no suele pasar prácticamente. Entonces, pues tampoco le conviene mucho al freelance que le pongas una mala valoración, o a ti tampoco te conviene de que te pongan una mala valoración, porque también se valoran a los contratantes, ¿no? Por tanto, suele ser una relación que va bastante bien. Entonces, como digo, para trabajos concretos, quizás una de estas plataformas te pueda venir fantásticamente. Y la última plataforma que quiero comentar es Fiverr, ¿de acuerdo? Fiverr también la he comentado alguna vez, ¿vale? Y muy brevemente, por no pararme mucho, es una plataforma que te permite a precio fijo, pues hacer una serie de trabajos. Es decir, si tú entras en Fiverr, hay una serie de categorías, vas buscando como si fueran productos, ¿no? Pues por ejemplo, yo te hago un logotipo por tantos euros. Pues yo te hago una aplicación móvil básica con 2 pantallas por tantos euros, ¿no? Por tanto, es algo que tú ya directamente estás viendo el precio. Estás viendo el precio, quién lo hace, ¿no? Por tanto, a nivel de código, pues puede también ayudarte. Eso sí, no se adapta igual de bien a lo que te comentaba antes, a un trabajo que tú pongas exactamente lo que quieres y ya te dan oferta, sino que el funcionamiento más bien es al contrario. Tú ves el producto y a partir de ahí pues intentas negociar para que hagan lo que tú quieres y por supuesto ajustando y negociando el precio. Pero bueno, como digo, echa un vistazo a estas plataformas, a Upwork, a Freelancer, a Fiverr. Son las dos primeras prácticamente iguales, con alguna diferencia. Por ejemplo, el Upwork necesita que el personal tenga aprobación manual, con lo cual hay una verificación por una persona del freelance dado. Freelancer, pues bueno, también está bien, es, digamos, la segunda reina de las plataformas de esto, ¿no? Pero bueno, hay también más y por supuesto Fiverr, que como digo es un poco distinta, pero igual te sirve. Así que nada, espero que te vaya muy bien con ellas, o bueno, con lo que decidas, porque igual al final contratas a alguien del programa o que escuche el programa o bueno, algún socio, pero como digo, ahí tienes más información para intentar pasar este escollo en el que estás ahora. Así que nada, mucha suerte y pasamos a la duda de Juan, que me enviaba la siguiente pregunta. Hola Fran, soy Juan, te cuento. Estoy atascado con mi proyecto. Es una especie de agencia de viajes, pero con un toque especial. El caso es que yo tengo otra actividad en paralelo para sobrevivir y no puedo dedicar suficiente tiempo al tema del marketing. ¿Cómo podría incorporar a alguien al equipo fundador? Muchísimas gracias de verdad. Bueno, muchísimas gracias de verdad a ti, Juan, porque la pregunta, como digo, es muy interesante y complementa perfectamente lo que estábamos hablando con la pregunta de Ignacio. Así que, pues bueno, te cuento un poco qué podrías hacer para empezar a hacer este proceso de recruiting o un reclutamiento, o como se llama ahora, para incorporar a alguien a tu equipo fundador. Ya, pues bueno, aprovechas un poco lo que he comentado en la primera pregunta, ¿vale? Mi respuesta, y ya sabes un poco más de estos temas, pero yo, pues si lo tienes tan claro, si quieres
incorporar directamente a alguien al equipo fundador, es decir, darle acciones, pues bueno, yo lo primero que te diría es que hicieras un perfil. ¿Un perfil qué significa? Pues básicamente qué buscas en la persona que quieres incorporar al equipo. Porque muchas veces pues nos fijamos en ciertas cosas que son pues muy evidentes. Por ejemplo, si dices que quieres a alguien de marketing, pues tendría que saber algo de marketing, por supuesto. Pero también hay otras aptitudes con P que son muy importantes para incorporar a alguien a tu propia empresa, es decir, que tenga acciones. No es algo que se hace todos los días, con lo cual pues es una decisión importante a tomar. Por lo tanto, yo te diría aquí que hicieras un perfil muy bueno de la persona que buscas. Y después, bueno, intentaremos buscar a alguien así, y si no, pues bueno, por lo menos nos conformaremos con algo que sea más o menos similar. Yo te diría que pensaras y escribieras en una lista, en un documento, pues una serie de cuestiones al respecto de ese perfil ideal de persona a incorporar. En particular, pues bueno, te aconsejo que enumeres los siguientes aspectos, al menos. Por ejemplo, proactividad. Proactividad se refiere a esa persona debe ser una persona proactiva, que proponga ideas y tal, o más bien una persona de ejecución, de echar trabajo fuera, por decirlo así. Pues muy importante que lo tengas en cuenta, ¿vale? Para la hora de valorar después a los posibles candidatos. Después, el tema de esfuerzo. Necesitas una persona que sea pues muy creativa, muy soñadora, muy inteligente y tal, pero que quizás no tenga que echar mucho trabajo fuera, como decía antes, quizás no tenga que echar muchas horas. También muy relacionado con la dedicación. Oye, ¿qué disponibilidad buscarías de esa persona? Una disponibilidad a tiempo completo, a más que tiempo completo, que viva contigo el proyecto, esté todo el día a tope, incluso pues lo que haga falta, fines de semana o lo que sea, o más bien te hace falta alguien pues a media jornada o incluso a momentos puntuales, ¿no? Este tipo de cosas es importante. Además, ¿dónde podría trabajar en remoto, o valoras que muy importante se quede, digamos, en la oficina, que tenga presencialidad total? En la oficina, bueno, o en tu casa, o en donde estéis trabajando ahora, en el coworking que sea, ¿vale? Esto también es muy importante, ¿de acuerdo? Por otra parte, ¿qué actitudes tendría también que hacer? Es decir, has dicho marketing, pero ¿marketing de qué tipo? En particular, ¿en qué? ¿En web? ¿En redes sociales? ¿Quieres alguien más de tipo community manager que lleve pues, bueno, las publicaciones y tal? ¿O quieres alguien más de desarrollo de web, por ejemplo? O que tenga todo, ¿no? En fin, bueno, hay que saber qué es lo más importante, porque lo más normal es que no encontremos a alguien que tenga todo exactamente lo que queremos. Por tanto, aquí muy importante. Y después me contabas un poco de que esta web de viajes era un tema así un poco con un toque especial, ¿no? Bueno, ¿qué toque especial es, no? Porque igual hace falta alguien que sepa de un tipo de viajes en concreto. Por ejemplo, viajes al extranjero, pues a cierta parte, por ejemplo, de América, o por cierta parte de, en fin, de África, no sé. Igual alguien que sepa de eso para que, bueno, pueda, digamos, aportar el máximo posible. O no, o, bueno, igual es algo muy genérico, no lo sé. Pero es importante que esa parte del negocio también esté contemplada en tu perfil, ¿de acuerdo? Por otra parte, tema de cuestión personal, es decir, es importante para ti pues la edad, es importante para ti la experiencia, el currículum. Lo digo no por segmentar, sino, es decir, tienes que hacerte un poco una imagen de quién quieres buscar. Cuanto más clara la veas, probablemente más fácil te será encontrarla, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, tú te da igual que sea alguien que esté pues recién salido de la facultad, por ejemplo, o que en cambio sea alguien que tenga pues mucha experiencia, ¿no? Que ya pues tenga ya una edad más avanzada y con un perfil y un currículum muy, muy gordo, ¿no? Es decir, oye, te presento y son 10 hojas de currículum, pues ya se luego es importante que lo tengas claro de partida, ¿de acuerdo? Porque igual el proyecto pues requiere a alguien así. Si en cambio, pues bueno, te vale con cualquiera que más o menos sepa un poco de marketing y tal, pues bueno, pues define un poco ese prototipo. Yo creo que andaría en una edad de tal o tal. Por tanto, una vez que tengas este perfil, vas a tener mucho más clara la imagen de quién buscas. Y por tanto, tu mente va a funcionar mucho más rápido a la hora de identificar estos perfiles. Cuando estés, por ejemplo, en eventos, cuando estés, por ejemplo, en jornadas o entrevistando a gente, es que prácticamente vas a sentir que cuadra con tu perfil, ¿de acuerdo? Pero hay que pararse antes a pensar en ello y priorizar aquellas cosas que realmente vemos que son necesarias o muy importantes, porque evidentemente todo, absolutamente todo, es muy difícil que alguien lo cumple. Por lo tanto, ahí ese, ejercicio inicial es muy importante. Después, por supuesto, ¿qué hace falta? Pues, como decía antes, ir a eventos, echar la voz, contárselo a tantas personas como quieras, como puedas. Bueno, básicamente
que todo el mundo que pueda se entere de eso. Incluso hacer pues una propuesta, si tienes redes sociales, en tu web o lo que fuera, de que estamos buscando gente, ¿no? Esto, claro, evidentemente es algo que puede funcionar un canal o puede funcionar otro. No sabes a priori cuál va a ser el contacto o la forma de encontrar a ese socio deseado o esa socia. Pero desde luego sí que lo que es fundamental, y aquí creo que es fundamental, es que lo difundas lo máximo posible, ¿vale? No hace falta que el perfil lo compartas, pero sí que estaría bien que si en algún momento dado alguien te pregunta por quién buscas, pues le pasarás muy brevemente este perfil, por lo menos las datos más relevantes, para que si alguien que pues ve este perfil se siente identificado con él, pues pueda contactar contigo y pueda interesarse más por el proyecto, ¿no? Una vez que tengas pues varios candidatos, si tienes la suerte que los tienes, pues básicamente es cuestión de seleccionar con ese perfil que te habías hecho y finalmente, pues esto es clave, por supuesto, hacer una propuesta justa, ¿vale? Porque muchas veces igual estamos ofreciendo acciones y tal, ya, pero el proyecto no es de esa persona, con lo cual pues bueno, igual no lo siente tan fuerte como nosotros lo sentimos y lo creemos. Por tanto, es importante aquí que sepamos compensar justamente si vamos a darle finalmente acciones a esa persona por ello, ¿de acuerdo? Así que, pues bueno, yo creo que esto es un poco el resumen de lo que te podría aconsejar para buscar a alguien que entrará en tu equipo fundador. Espero que tengas mucha suerte. También si a alguien, por supuesto, le interesa el tema, que escriba a info@acelerandoempresas.com y os pongo en contacto. Y así que nada más, esto es el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y, por supuesto, cada día podéis escuchar este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker y también, por supuesto, recibir las notas del programa gratuitamente en acelerandoempresas.com/suscríbete. Agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones que me hacéis en iTunes y en iVoox y también, por supuesto, cada vez que compartís un episodio en vuestras redes sociales. Muchísimas gracias, que tengáis un fin de semana extraordinario, que la paséis genial, que intentéis desconectar lo máximo posible y volvemos el lunes con toda la energía del mundo para seguir emprendiendo juntos. ¡Ánimo, emprendedores!